Bienvenidos al congresista Casto Faustino Guari y al doctor Enrique Vázquez. ¿Cómo están? Muy buenos días. Buenos días. Muy buenos días. Señor congresista, usted que representa... En primer lugar, quisiera manifestarle mi nombre es Casio Guaire, Casio Faustino Guaire. Acá me pusieron Castro, sí, bueno, Casio, perdón, sí. Congresista. Usted es la primera vez que ingresa, está en el Parlamento, ¿no? Sí, esta es la primera vez ¿Usted que por vengo Perú Posible? Por Perú Posible, representando a la región Junín. ¿Qué está pasando en Junín en este momento con Jauja? Bueno, creo que se han adelantado demasiado la población de Jauja por no llevar la secuencia de la gestión que venimos desarrollando, ¿no? Referente al aeropuerto Francisco Carlé, nosotros hemos tenido más de 5 reuniones, primero entre todos los congresistas con las autoridades principales, y obviamente al finalizar la última reunión, que fue los primeros días del mes de julio, tuvimos una reunión con el presidente regional, el señor alcalde mayor de Jauja, en la cual determinamos pues de que esto debería quedar en stand-by mientras ya el Ministerio de Transportes y Comunicaciones estaba convocando a una licitación internacional, y esto específicamente el 31 de julio ya se ha convocado. Pero ¿no hay, congresista, una confrontación o por lo menos una disputa entre el gobierno regional del señor Cerrón y el Ministerio de Transportes y Comunicaciones? Yo Porque creo que él tiene una posición, ¿no es cierto? Exacto, pero el detalle es que ahí se llegó a la conclusión de que la solución tiene que ser técnica y más no así a criterios personales, ¿no? Yo creo que respetamos la opinión de todas las autoridades. Pero hay informes técnicos que dicen que el aeropuerto sería un peligro, según algunos. No, aún no está determinado. ¿No? Ha habido un informe de acuerdo a una ley del 24290 en la cual se da pues una necesidad y utilidad a este aeródromo. Sin embargo, frente a ello, también a la Dirección General de Aeronáutica, con un informe 005 del año 1984, creo más o menos, da una determinación en que el aeropuerto no era viable, ¿no? Pero sin embargo, esto está en análisis. Vamos ahora a analizar justamente la parte social, por qué se involucra todo este tema, porque el doctor Enrique Vázquez, que es director de Maestría de Inversión Social de la Universidad del Pacífico, también tiene su punto de vista en su calidad de analista y académico. Estos conflictos, doctor, mire, justamente Vladimiro Guaroc está asumiendo esta responsabilidad, ha sido presidente de la región y le estalla la bomba justamente en su propia casa, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo visualizar esta situación? Bueno, muchas veces los problemas políticos se definen también como problemas económicos no resueltos y soluciones que a veces no han sabido ser bien informadas, educadas y comunicadas. Entonces, por ejemplo, acá sí sería excelente saber con precisión cuáles son las ventajas y desventajas de la construcción de este proyecto de aeropuerto. Evidentemente, en términos económicos, podría aumentar el flujo de turismo, el transporte, la carga, todo el movimiento comercial, pero a su vez eso impacta en la población, de alguna manera en los ingresos y en los gastos de las familias. Nosotros hemos hecho una medición en la Universidad del Pacífico sobre estas personas que expresan de manera, digamos, un poco agresiva su disconformidad, que llamamos los pobres multidimensionales no visibles, ¿no? En el caso de Junín, casi 15% de personas no están siendo visibilizadas por el Estado, y ahí quizás falta un poco que el gobierno sepa informar, educar y comunicar lo bueno y lo malo y lo feo de lo que implica un cambio. Pero ahora también un problema de, digamos, de prioridades, ¿no? Yo a veces veo que los conflictos se desatan porque no hay una agenda. El gobierno o los gobiernos regionales o el gobierno nacional, no hay una agenda prevista, ¿no? De tal suerte que la gente se desespera, ¿no? Porque le resuelvan un determinado problema y como no hay un interlocutor, se arma un sancochado. Sí, lamentablemente ¿no? Es muy visible lo que usted dice con claridad, ¿no? O sea, no se sabe con precisión. Si bien se dice, se va a luchar por la inclusión social, bueno, ¿y eso qué significa a un ciudadano de a pie? Inclusión debe significar que pueda tener capacidad de tener un trabajo decente. En este país se necesita 3.5 millones de trabajos decentes. Protagonista de su propia economía, sí, ¿no es cierto? porque la verdad que esto de los programas sociales ayuda temporalmente, pero no resuelve lo que es más importante, la capacidad. ¿Coincide, congresista? Creo que sí, el detalle creo que es una información distorsionada fundamentalmente que se dio en la región de Junín, ¿no? Uno es que por ahí, como usted decía, el presidente regional
manifestaba en todo momento que tiene que ser el aeropuerto en otro distrito y lo de Jauja en otro. Creo que eso ha sido en sí el conflicto final, pese de que nosotros ya las autoridades nos habíamos reunido a fin de que esto no se, principalmente llegue a una conclusión final mediante esta licitación y la solución sea técnica. Y como vuelvo a decir, por falta de información se adelantó y es lamentable estos hechos finales, ¿no? ¿Cuál es la solución a este conflicto? Yo creo que ya está clara, ¿no? Hoy van a tener una reunión específicamente los de un comité que ellos han nombrado pro aeropuerto de Jauja con el presidente, con el ministro de Transportes y Comunicaciones, y ahí debe aclarar, porque ya están las gestiones realizadas, porque el 24 de septiembre va a dar la buena prueba a la empresa ganadora para que realmente sea licitada ya en el día 30 de julio, ¿no? Ahora, doctor, y también para usted, congresista, el gobierno está a punto ya de empezar a discutir el presupuesto de 2013. Efectivamente. ¿No es cierto? 108.000 millones de soles. Es un presupuesto bastante, se ha multiplicado, digamos, no digo multiplicado, pero por lo menos se ha incrementado en un 13%. Así es. Hay algunos rubros vinculados a la inversión social. Así es. Uno a veces piensa y dice, ¿es suficiente o insuficiente? ¿Cómo es el asunto? Porque, por ejemplo, el gobierno ya destinó, desde ahora, antes de aplicar ese presupuesto, ha anunciado 2.700 millones para combatir la desnutrición, ¿no es cierto? Así es. Y 2.800 para invertir en el BRAE. Nacional está ¿no? don Alberto Puquín y el staff de periodistas para que nos dé detalles de la información esta de la mañana. Don Alberto, ¿cómo está? Muy buenos días. Qué gusto, Jennifer. Amigos de TV Perú, efectivamente estamos aquí en nuestra mesa de conducción, justamente conversando con el congresista Casio Faustino Guari, representante de la región Junín, a propósito de los problemas que se han desatado en Jauja. Igualmente, él representa Perú Posible, y con el doctor Enrique Vázquez, que está aquí con nosotros, director de Maestría de Inversión Social de la Universidad del Pacífico y además analista político. Nos comentaban, a propósito de las inversiones sociales que se anuncian, inclusive de aplicación inmediata, como son 2.700 millones para la desnutrición, combate a la desnutrición, y más o menos 2.800 millones para invertir en obras de infraestructura y desarrollo en la zona del Brain, es decir, los ríos Aene, Apurímac y Mantaro, en los valles de esos ríos. Usted decía, doctor Vázquez, que ¿es suficiente o podemos tener...? Son dos cosas importantes. A Primero, ver. es muy positivo que se incremente el presupuesto público y que se priorice sobre todo la inversión en los seres humanos, como significa desnutrición crónica infantil y el tema de la educación. Pero lo más importante ahora es tener buenos gestores de esa inversión social, porque si bien podemos tener el dinero, pero si no tenemos la capacidad técnica para poder identificar los problemas, evaluar las soluciones, monitorear y evaluar el impacto de estas inversiones, la verdad que puede ser un dinero que no necesariamente llegue a la población que más se necesita. ¿Qué más necesita, congresista? Efectivamente, o sea, si bien es cierto, no, como entendemos, lamentablemente en el camino muchas veces el dinero no se destina al objetivo final y se va quedando poco a poco, y esto es lo que preocupa. Creo que el monitoreo es muy importante y la responsabilidad que el Estado debe asumir también a fin de que la presencia del Estado esté en los lugares más alejados y en los lugares donde realmente se necesita, en este caso en el BRAE, por ejemplo. El BRAE, yo creo que saludo principalmente al gobierno porque ya es el momento que está haciendo presencia, ¿no?, en estos lugares, cosa que antes no había presencia, principalmente político, social y económica del Estado en ese lugar. Y este incremento de presupuesto para esos lugares es muy importante, y más aún para la educación, ¿no? Creo que también dentro de la educación se está incrementando un determinado porcentaje, ¿no? Esperamos de que esto, yo sé que no es el todo, pero por lo menos va a ser una solución. Ha habido desinformación definitivamente. ¿Cuál es la solución al conflicto? Considero que de esta desinformación que hubo, espero que ahora en la reunión que van a tener sea clara la decisión, y esperamos que el ministro de Transportes y Comunicaciones continúe con estos procesos que se viene dando, ¿no? Que ya se ha denunciado además en un comunicado. Doctor Vázquez, a nosotros los ciudadanos nos preocupa que las cosas mejoren, ¿no es cierto? Claro. El mejor nivel de vida, la calidad de vida. ¿Cómo, si el concepto de inversión social es muy amplio, es muy amplio? Mucha gente quiere sentirse involucrada en la inversión social, pero ¿cómo ir resolviendo, por ejemplo, los conflictos que tienen que ver
con inversión social, digo yo, por ejemplo, el conflicto de los médicos, ¿ya? Hay que hacer inversión pues para tener una buena salud, entonces también es inversión social, ¿no es cierto? Sí. Pero ahí hay un asunto que no se resuelve todavía. Sí, bueno, acá lo más importante es, bueno, ya se dispone de recursos, que es algo muy ventajoso. En segundo lugar, a la hora que antes que no había, ¿no? O sea, imagínense, en décadas pasadas habían estos problemas de pobreza, había estos problemas de bajos sueldos, ahora hay el dinero. Lo que no hay es esa capacidad técnica para administrarlo. Entonces, dos temas importantes que lo que es el gasto público es, primero, combatir la regresividad. Ustedes saben que por cada niño en las regiones más pobres se destina menos dinero, como por ejemplo 884 soles por cada niño. En las regiones más ricas, 1.400. Esa regresividad balance, ya hay que mejorar. Y el tema de la meritocracia es fundamental. Amigos, seguimos conversando aquí en Radio Nacional. Muchas gracias, Jennifer, por el pase. Gracias a los amigos de TV Perú y a toda la audiencia de TV Perú por atender nuestra presencia. Y obviamente en cualquier momento con más información, Jennifer. Muchas gracias. Muy buenos días. Continuamos en Radio Nacional, aquí justamente con Augusto Vázquez entrevistando a dos personalidades, un congresista de la República. Congresista, las cosas a veces uno quisiera que funcionen, ¿ya? Pero muchos dicen se entrampan políticamente, y donde se entrampan no es precisamente en otros ámbitos, sino en el Congreso. ¿Usted siente que se entrampan en el Congreso las cosas? Yo creo que hay algunos temas que sí se entrampan, podríamos decir, pero en estos casos, cuando ya las decisiones son a favor de la población, creo que todos estamos de acuerdo, ¿no? Todos los congresistas de las diferentes bancadas. Como que ciertas posiciones puede haber de repente de la oposición, en decir de repente que no va a algunos detalles de leyes, normas, pero yo la verdad, principalmente cuando se trate de apoyar al pueblo, pero lo que pasa es que cuando queremos hablar en sí como defensores de la población, no, un poco que ya se cuida de repente algunos intereses, ¿no? Entonces, eso sí preocupa, pero sin embargo, como congresista que yo represento a Junín y además a los, que le digo, ¿no? A la población que menos tiene, ¿no? Siento pues de que necesitamos mayor apoyo para esos sectores de los lugares más alejados, ¿no? O sea, lo que preocupa es que con estas protestas siempre los saldos son de alguna manera dolorosos. Hay un muerto, muchos heridos, y se está hablando de que... los cocaleros, por ejemplo, sí, 2 muertos. Sí, entonces esto tiene que acabar en algún momento. O sea, está bien la protesta, pero ¿por qué tienen que finalmente morir la gente, no? Ahora, en este caso se dice que al parecer lo han tirado al río. ¿Qué información tiene usted al respecto? Bueno, obviamente... En este caso este enfrentamiento, ¿no? Es un enfrentamiento entre la policía y la población en sí, que masivamente se han reunido como supuestamente para hacer prevalecer sus derechos, pero yo digo aquí, creo que esa mala información cómo puede llegar a estos extremos, ¿no? Y sin embargo desconozco realmente cómo han sido las acciones. Congresista, disculpe que lo corte, una información tendenciosa que termina con la vida de un ser humano, ¿no? Sí, que es muy responsable. Ahora, yo quisiera acotar, yo vi las imágenes de Jauja y bueno, no sé si eran 50, 60 policías con más de 6.000, era una desproporción, hay un desbalance, total, ¿no? Una cantidad enorme de gente que rompió el cordón y se veía venir. Entonces yo me imagino que esos policías también deben haber estado muy temerosos, ¿no? De una situación así. Pero tampoco se quiere, ya la pregunta para ambos, reprimir. Por eso yo pienso, algo está fallando en el Estado. Falta inteligencia. A mi parecer, falta inteligencia para poder prevenir justamente los conflictos, porque ciertamente cuando hay la posibilidad de hacer alguna inversión, llámese pública o privada, es importante siempre informar, educar y comunicar a todos los agentes involucrados cuál es lo bueno, lo malo y lo feo. Pero el Estado admite casi siempre, y digo el Estado, no el gobierno propiamente, sino el Estado admite, y lo hemos escuchado en García, en Toledo, hemos tenido errores en comunicación. Así es. Pero se nos dejan mal a nosotros los periodistas, pues, por ejemplo, ¿no? Nosotros somos comunicadores, que nos llamen, pues, aunque sea de honor, y les vamos a asesorar, pues, porque no es posible que siempre dicen, no, es que nos ha fallado la comunicación. Pero a veces hay dos cosas en la vida para resolver conflictos, como he dicho muchas veces, buena fe y sentido común. Pues, es una prédica. Y no solamente en pensar en el interés individual, sino de todo. Claro, si uno no tiene buena fe, no va a resolver el conflicto. Y si no tiene sentido común, menos. ¿No es cierto? Entonces, congresista... Yo creo que las autoridades mismo también están omitiendo de repente hacer un comunicado, por ejemplo, en los medios de información, ¿no?
Aparte de ello, algunos periodistas, principalmente en provincia, sucede que se realmente no se es la mala parcializa, diga, se son carboneros, Exacto. hacen carbón ahí, ¿no es cierto? Yo conozco, Exacto. mi gremio lo conozco hace 42 años, o sea que no. Entonces, eso también no se preocupe que lo vayan a guillotinar después, pero yo digo, no usted, yo. Hace en daño, mi ¿no? gremio periodístico, hay gente que le gusta meter mucho carbón. Esa es la verdad. Hay titulares de los medios, usted lee el titular y cuando va a buscar la noticia, dice, como qué cosas me estoy equivocando, estoy con demencia senil, qué sé yo, no sé, pero dice, no entiendo. Pero ocurre eso, pues, ¿no? Efectivamente. Es muy mala fe. Exactamente, eso es como usted dice, hay a veces actúan de repente de mala fe o si simplemente, yo no sé, viendo desde un intereses subalternos. Claro, entonces hay que decirlo, con toda claridad. Bueno, doctor Vázquez, ¿usted cree que estamos con este gobierno, con este gobierno, en camino de, porque un año han pasado, yo como periodista, 42 años, y no he visto soluciones que lo han hecho ni un gobierno, ¿no? En 5 años. ¿Se le puede pedir al presidente Ollanta que resuelva en un año el problema que tienen desde el momento en que nació la República? Creo que ningún gobierno realmente puede ni generar expectativas que en un año se van a resolver problemas estructurales, pero sí se le puede pedir claridad sobre qué se va a hacer, cómo se va a hacer y para quién se va a hacer, ¿no? En primer lugar, ¿qué se va a hacer? Ya se tiene claro muy el tema del presupuesto público, las prioridades es educación, el tema de los grupos vulnerables y salud, es excelente el cómo, se trata de desarrollar el tema de la meritocracia, tanto en los maestros como también en los otros segmentos del sector público, pero lo que es más importante, hay que mejorar esa capacidad de gestión del sector público, para que puedan administrar más y mejor estos recursos, porque lo que hemos visto en muchos programas sociales y en muchos sectores del sector público sobre todo, es que no saben administrar adecuadamente. Bueno, se sabía que había un embalse de conflictos sociales hasta antes que ingresara este nuevo gobierno, pero hay otros en perspectivas y que amenazan, ¿no es cierto? ¿Cómo detenerlos? Es la pregunta, ¿no? O yo acotaría la interrogante de Augusto al congresista. ¿Acaso no es el Congreso de la República el escenario para poder decir? Porque da la impresión de que la gente toma sus decisiones al margen del primer poder del Estado, ¿no es cierto? Es decir, se supone que ustedes son representantes del pueblo. ¿Y por qué la gente tiene que crearse un frente de defensa cuando se supone que ustedes, los congresistas, padres de la patria, son los defensores de los ciudadanos? Entonces a veces uno se pregunta, ¿qué está pasando? Hay un disloque ahí un poco, ¿no? Bueno, yo considero de que hay muchas normas que están dadas, pero no se están cumpliendo. Uh-huh. Y también nosotros como congresistas hacemos todo el esfuerzo a fin de que tenga pues con el Ejecutivo, porque al final la solución la da el Ejecutivo, porque son términos económicos, y nosotros gestionamos y representamos, obviamente. Y en esa representación y en esa gestión que realizamos, como en este caso, por ejemplo, una mala información llega a estos extremos. Uh-huh. Y yo, principalmente, consideramos que nosotros los congresistas por Junín, que siempre estamos trabajando los 4 congresistas, ¿no?, en forma conjunta al margen de los colores políticos, hemos dialogado y estamos haciendo la gestión, pero lamentablemente hay algunos intereses subalternas que realmente promueven estos hechos. Una pregunta así un poco con todo cariño, ¿eh? ¿Los congresistas duermen tranquilos? Bueno, creo que es una responsabilidad, no solamente para el congresista, para toda la población. Creo que yo no podría dormir tranquilo, estaría todo el día. ¿No? Estamos igual, nosotros estamos igual. Andamos todo el día. Oye, como tú dices, ¿no? Alberto, tendrían que ser igual los primeros que prevengan los conflictos sociales, claro, porque son representantes de su partido. Claro, hay representantes de cada lugar. captando lo que la población reclama. De frente se van a la protesta. Entonces, mientras nosotros estamos en FM, ellos están en AM. Estamos en eso. Otra sintonía. Ya vuelvo a decir. Con onda corta que ya no existe. Y ya vuelvo a decir que aquí, ¿no?, hay un espacio en la cual no se está conectando, yo considero así, y eso es la comunicación. No es tanto que yo estoy diciendo que los medios de información, claro, y tiene que ver usted tiene que ir a su región. Usted debería estar en este momento en Jauja, por ejemplo. Claro, yo he estado. No liderando la marcha, pero no, yo he estado haciendo gestiones, no solamente es Jauja, también tenemos la región de la selva. El día de ayer, justamente, recién ha estado por acá, ¿no? Sí, solamente quería decir que es importante reforzar los partidos políticos porque son ellos los que deben comunicar
las frustraciones, las expectativas, las demandas, Claro, las soluciones inclusive de la población hacia las instancias superiores. Por eso es que el partido se supone que debe llegar a través de organizaciones sociales de base, universidades y otros entes. Pero cuando ya se promueve intereses políticos, ahí perjudica Ahí es realmente. ahí es donde el congresista tiene que Realmente, denunciar esos porque ya, intereses. ya hay intereses ¿No es políticos. cierto? Creo Claro. que esto debería haberse solucionado técnicamente. Pero sin embargo, lamentablemente, no se está solucionando técnicamente. Hay que identificar, en principio, quiénes serían los interlocutores válidos. Porque hay tantos interlocutores ahora, ¿no es cierto? Así que es. ya uno no sabe con quién dialogar. Y por Exacto. eso que se desatan los conflictos. Entonces, el propio gobierno tiene su interlocutor en este momento para conflictos, que es Vladimiro Waruk, pero sin embargo le estalla en la propia casa un conflicto que imagino que ya lo estará tratando de observar. En su gestión, Vladimir Waruk también no quedó tan bien en mi región. Ahora, esperamos con esto, se empeoran las Y ahí cosas. usted le está dando su puntillazo también. Lo importante es resolver los problemas. Lo importante es Claro, resolver problemas. claro. ¿no? Exacto, lo La más política es importante eso, Así es. es la manera. Bueno, congresista Casio Faustino Guari, muchas gracias. Guaire. Muchas gracias a usted. Perdón, discúlpenme, pero acá me No, quito no Guaire. Sí, un me poco de... quito- Sí, vas a... Sí, que ya tiene que salir más a los medios, pues, congresista, para que lo Sí, conozcan más. Yo aquí lo estoy voy a saliendo. promover yo. Lo voy a promover, congresista Casio. ¿Ah? Yo creo que estoy saliendo a los medios. Tiene que salir. Porque usted está un poquito desconocido. Que vaya a Junín y lo se hace conocer. Claro, en Junín estamos El doctor en Enrique todo Vázquez, momento. director de maestría de inversión social de la Universidad del Pacífico, prestigiosa Universidad del Pacífico, que es el anterior rector Pérez. Bueno, él está de rector emérito y disfrutando de su Si lo ve, jubilación. salúdelo de mi parte. Sí, por supuesto. Realmente un gran hombre. Y muchas gracias por su presencia. Gracias por A ustedes las Muy gracias. amable. Ha Muchas sido un gracias. Estaremos en simpático cualquier momento. conversatorio aquí con nuestros amigos. Muy amable. Muchas gracias.